Muy buenos días, tardes o noches. No sé en qué tiempo vas a estar viendo esta enseñanza, pero te damos la más cordial bienvenida. Le damos gracias a Dios por tu vida. Familia hermosa, preciosa, qué bueno que están en su casita con toda su familia. Tráigase a toda la familia ahí en la salita o el comedor y que todos estén atentos a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la boca de Dios hablando. Y hemos estado platicando de 10 consejos prácticos para servir a Dios. Esta es la segunda parte de 10 consejos prácticos para servir a Dios. Y me gozo mucho y le doy gloria a Dios por esta oportunidad. Y vamos a ver, la semana pasada estuvimos hablando del número 1, que uno de los consejos es leer la palabra de Dios. Después nos fuimos al número 2 y hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que debemos de estar listos, llenos del poder del Espíritu Santo. El número 3, celebrar la Santa Cena todas las veces que puedas. Comunión, Santa Cena, como le quieras llamar. Yo creo que cuando una persona está enferma, hay que darle la Santa Cena todos los días. Y es algo maravilloso. También vimos que el Señor nos ha dado poder y autoridad para destruir todo trabajo del enemigo. ¿Sí? El Señor reprenda a Satanás, pero nosotros tenemos poder sobre sus trabajos. Y leímos 1 Juan 3:8. Así es que destruye los trabajos de Satanás. ¿Y cómo los destruimos? Usando la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Y también estuvimos hablando en el punto número 5. Fe es algo que crece y se ejercita. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Así es que nosotros tenemos que vivir por fe. Y fe es ver lo que no es como si fuese. Hoy vamos a hablar del punto número 6. Lee la Biblia pidiendo al Espíritu Santo que te dé revelación. Lo voy a repetir. Punto número 6. Lee la Biblia pidiendo que el Espíritu Santo te dé una revelación de la palabra de Dios. Vamos al Salmo número 1. Dice la palabra del Señor: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene a la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. ¿Cuál es la ley del Señor? Es la palabra de Dios. Y lo voy a repetir, el versículo 2 es muy importante. Sino que se deleita en la ley del Señor, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Y es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Esta es una pepita de oro de parte de Dios. Dice que si tú te levantas con la palabra y te acuestas leyendo y meditando la palabra de Dios, quiere decir, yo le pregunto al Señor: Espíritu Santo, revélame, ¿qué es lo que esto quiere decir? Habla mi vida, Espíritu Santo, porque la palabra primero es para nosotros y después nosotros que asimilamos esa bendita palabra de Dios, la compartimos con los demás. Es como que me lleno de la palabra y me vacío en otras personas de la palabra. Así es que dice: en cambio los malvados son como paja que arrastrada por el viento, y por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Este salmo es precioso, pero principalmente de lo que estamos hablando el día de hoy en ese número 6 es que leamos la palabra, que pidamos revelación del Espíritu Santo y el Señor te va a hablar cosas que nunca habías entendido, y si tú las obedeces traerán bendición a tu vida. Vamos por el número 7. Un espíritu quebrantado trae éxito.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay gente que de verdad de repente se siente indiferente, a lo que está pasando a su alrededor, se siente ya indiferente como que, ¿para qué voy a la iglesia? Se siente indiferente, ¿para qué le doy a Dios lo que es de Dios? Que al cabo, o sea, ¿qué están haciendo con el dinero? La gente es indiferente, ya me voy a salir de la célula y buscan un pretexto para ya no seguir adelante, pero Dios quiere que tú vengas a Él, te arrepientas de cualquier situación. A lo mejor tú estás viviendo una vida doble y nadie sabe ni se ha dado cuenta de tu doble vida, pero Dios sí se da cuenta. El salmista David, yo creo que Dios escribió, él adulteró delante de Dios y él tuvo que venir y él también mató para sus propios propósitos, pero cuando él se dio cuenta de lo malo que había hecho, vino y derramó su corazón delante de Dios. Le clamó al Señor por perdón, porque cuando uno peca, Dios se aparta de nosotros. La bendición de Dios no está con nosotros. Todo nos sale mal. Parece ser que, bueno, es que yo creo en Dios. Pues también los demonios creen y tiemblan. No es solamente creer en Dios, es que nosotros ejecutemos la palabra de Dios. Así es que llega el Señor con un espíritu contrito, con un espíritu humillado y dile, Señor, perdóname, póstrate delante de los pies de Cristo. A mí me llama la atención en la palabra que todas las personas que necesitaban algo de Jesús y venían a Él, se postraban delante de Él. Dice la Biblia que se postraban a sus pies. Y ahora decimos, que alguien me vaya a ver postrado, Dios mío, no. O que ellos clamaban, como el ciego Bartimeo que dijo, Señor, Hijo de David, Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no le importaba que la gente le dijera, cállate, tú estás ciego, quédate ahí. Pero qué maravilloso, cuando él está clamando a Dios y Cristo les dice a sus discípulos, tráiganmelo. Y cuando él llega a Jesucristo, se quita la capa que lo distinguía como una persona impedida, como una persona que no podía ver, y él corre a donde está el Señor Jesucristo, lo llevan a su presencia y el Señor Jesucristo quería sanarlo. La voluntad de Dios es sanarte. Salmo 51, 17 nos habla cómo el rey David se acercó al Señor para pedirle perdón. Él ya no aguantaba estar en pecado, él ya no aguantaba, tenía que acercarse a Dios, tenía que pedirle perdón, tenía que ser limpiado. Y tú, el Espíritu Santo, viaja hasta donde tú estás, no te va a dejar en paz el Espíritu Santo hasta que tú seas limpiado, cambiado, perdonado y hasta que Dios te haga regresar. Si tú eres un hijo pródigo, regresa. Si hiciste algo que no le agrada a Dios, pídele perdón. Papá Dios tiene los brazos extendidos, están abiertos. Él desea que tú te acerques a Él. Acércate a Dios. Él te ama y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. En Salmos 51, 17. Salmos 51, 17 dice así la palabra del Señor: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no despreciarás, oh Dios, un corazón hecho pedazos. De repente la vida y las circunstancias nos hacen tener un corazón hecho pedazos. Yo no sé si perdiste un ser querido, tu corazón está hecho pedazos. Yo no sé si pasaste por un divorcio o los hijos se fueron de la casa o algo te sucedió que tu corazón está hecho pedazos. Quizá estás abandonado, a lo mejor dices nadie me quiere, nadie me ama, pero hoy te digo que el Señor te ama, que está atento a tus oraciones, que no importa lo que estés pasando, tú puedes venir a Dios con el corazón hecho pedazos como David, porque se dio cuenta, él hizo lo que tenía que hacer, pero después se dio cuenta que había ofendido a Dios,
que él lo que había hecho estaba mal. Y él dijo, él no quería ofender a Dios. Era como una de esas tiempos que muchas veces se sale uno de la voluntad de Dios o se sale de la obediencia a Dios o uno no obedece la palabra y el enemigo empieza a decirte, tú mereces ser feliz, vete con la otra. O el enemigo viene al rebaño a matar, a robar, a destruir. Y yo creo que David fue guiado en su carne a cometer asesinato, fue guiado en su carne a cometer adulterio, pero Dios trató con él, porque Dios amaba a David. Cuando Dios te ama, va a tratar contigo. No te enojes si alguien te dice, eso que estás haciendo no está bien. No te enojes, porque porque te aman, porque desean que tú vayas por el buen camino. Si David no se hubiera arrepentido delante de Dios, cuando él supo que Dios se dio cuenta de su pecado, él vino y dijo, mi corazón está hecho pedazos. Y empezó a pedirle perdón a Dios. Lee todo el Salmo 51, habla él decía, regrésame el gozo de la salvación. Cuando uno está separado de Dios no hay gozo, no hay paz, no hay felicidad. Se pierde el primer amor, se pierde todo. Cuando te alejas de Dios te enfrías, ya no sientes gozo en tu corazón. La alegría que según sientes en las cosas físicas son pasajeras, no son perdurables y Dios quiere que tú regreses. Regresa en el nombre de Jesús. Dios tiene los brazos abiertos. Lee Lucas capítulo 15. Nos habla del hijo pródigo, el hijo que ya estaba en casa pero se fue de la casa. El hijo que quería derrochar y tener mujeres y todo esto, pero después que se le acaba el dinero, se le acabaron los amigos. Y así es el enemigo, así es la vida cruel, y él tuvo que trabajar comiendo desperdicios de los cerdos. Dios no quiere que tú hagas eso, porque Dios quiere darte vida. Recuerdo una mujer que llegó, se había ido de la congregación y le fue muy mal. Yo pues ya tenía tiempo que no, meses que ella se había ido y se fue a la mala vida. Y después cuando regresa llorando, se hinca. Me la encontré en un pasillo y se hincó y dijo, perdónenme, yo hice lo malo, me metí en cosas que no debía. Y ella venía y yo quiero regresar a Dios. Y yo le dije, arrepiéntete de todo lo malo que hayas hecho. Y desde luego que Dios quiere que regreses. Y la abracé, oré por ella y oramos y Dios hizo un milagro en su vida. Yo no sé si eres un hijo pródigo o una persona que está pensando algo negativo. Dios te invita a pensar positivo. Salmos 34, 18. En Salmos 34, 18, y seguimos hablando de un corazón quebrantado. Cuando vamos a Dios se vale llorar. Cuando vamos a Dios se vale contarle todo. Cuando vamos a Dios se vale desahogarse. En el Salmo 34, 18 dice la palabra del Señor, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Si alguna vez me preguntas, ¿te has sentido así? Claro, todos pasamos por situaciones difíciles, pero Dios siempre ha estado conmigo. Yo estoy muy bendecida. Dios siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, en las traiciones, en los momentos que tú dices, en las amenazas. Sí, el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tú para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Dios ha estado conmigo en la enfermedad y me ha dado salud. Dios ha estado conmigo en la escasez y me ha dado abundancia. Dios ha estado conmigo en los problemas y situaciones difíciles y me ha sacado adelante. Dios te puede sacar a ti adelante. Acércate a Dios, escríbenos. Conéctate con nosotros a los teléfonos que ponemos a tu disposición. Mándanos un recado. No te quedes con tu petición de oración. No te quedes ahí con tu rencor.
perdona a las personas que te hicieron daño. Vamos al libro de Mateo 6:33, algo que es una pepita de oro hermosa, preciosa, es la palabra de Dios, porque algo que el Señor me dijo cuando estábamos estudiando el Padre Nuestro, y que me ha dado mucha revelación en cuanto al Padre Nuestro, yo sé que a muchas personas también, pero en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios me habló en el Espíritu Santo bendito, precioso, y me dijo, el pan nuestro de cada día primero es la palabra de Dios. Ante cualquier cosa, si tú quieres vivir una vida agradable a Dios, ponlo en primer lugar en tu vida. Y lee la palabra antes de que hagas cualquier cosa. Si siempre te levantas corriendo, pon tiempo, levántate temprano, lee la palabra de Dios, medítala. Dile, Espíritu Santo, ¿qué significa para mí? Y cuando estábamos estudiando el Padre Nuestro, Dios dijo, primero es el pan espiritual y luego el pan físico. Primero recibes la palabra y ya no te tienes que preocupar del pan físico. Va a llegar, las bendiciones te van a perseguir, como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28 habla de bendiciones y maldiciones. Hay gente que no obedece a Dios, nomás dice, sí, yo creo en Dios. Y yo le digo, también los demonios creen y tiemblan. No es suficiente con solo creer en Dios. Tenemos que avanzar en el reino de Dios. Dice así Mateo 6:33. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Quiere decir, así como tú pones la palabra en primer lugar, pones a Dios en primer lugar, Cristo tiene el primer lugar, el Espíritu Santo tiene el primer lugar, lo honras. Estás honrando a Dios, Dios te va a honrar a ti también. Vamos al número 8. Fe es un mandamiento para obedecer. Y tú dices, ¿cómo que un mandamiento? Yo no lo he visto en los 10 mandamientos. Te voy a decir, sí, en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para mí es un mandamiento. Porque si no camino en fe, no estoy agradando a Dios. Si camino en chisme, estoy desagradando a Dios. Si camino en desánimo, estoy desagradando a Dios. Dios quiere que tenga fe. Y la fe va a venir cuando escuchas la palabra de Dios. La fe va a venir cuando te congregues. La fe va a venir cuando vayas a la reunión de hogar. La fe va a venir cuando estás escuchando en Respuesta a Televisión o en Becky Hood la palabra. La fe va a venir a ti cuando escuches la palabra de Dios. Y la fe tiene que crecer en ti. Y dice así vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y no lo encontraron porque Dios le había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado Enoc, había agradado a Dios, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Fíjense bien, en Hebreos 11:6 dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe. Dios no le gusta que no tengamos fe. Dios no le gusta el chisme. Dios no le gusta la queja. Dios no le gusta que vivas nada más de hablar negativo o hablar mal de las personas.
Dios dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible. Tengo que caminar en fe y para hacerlo tengo que escuchar la palabra. La palabra la escucho, la entiendo y la obedezco. Hay gente que escucha y le salió por un oído y luego por el otro, pero no retuvieron nada de la palabra. No es solamente escuchar la palabra. Qué bueno que escuchas la palabra, que la lees en voz alta, que la declaras, pero también hay que entenderla y obedecerla. Todo lo que entiendas de la palabra hay que obedecer, porque eso es lo que traerá bendiciones hasta que sobren y abunden a tu vida, el que tú seas obediente a la palabra de Dios. Vamos a continuar con el punto número 9. Sé un ganador de almas. ¿Qué es eso de las almas? Nosotros estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, y cuando recibimos a Cristo, Dios nos perdona, pero el cuerpo es esto que se va a quedar aquí en la tierra. Es la naturaleza pecaminosa de nosotros. Es lo que siempre estamos tentados en lo físico. El alma es lo que Dios quiere salvar. El alma comprende la voluntad, o sea, las emociones, los 5 sentidos, la capacidad de hacer esas decisiones que hacemos, y es lo que Dios quiere salvar. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, Dios el Espíritu Santo, tu espíritu que estaba muerto, que estaba sin Dios, es revivido. Nosotros, nuestro yo principal es el Espíritu. Cuando Dios nos conoció en el Espíritu. El yo mío es mi espíritu, y mi espíritu tiene que ser alimentado aquí en la tierra de la palabra. Si no alimento a mi espíritu de la palabra, mi espíritu no puede ganar al alma. Y luego todo lo debemos de hacer en fe y en el espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos confiados en la palabra preciosa de Dios. Vayamos al libro de Mateo 28, del 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20 dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa jamás ha salido de mi corazón, que Dios dijo que estaría conmigo cuando yo le recibí, le acepté como Señor y Salvador de mi vida. Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y me gozo, y le doy honra, y le doy gloria, y le doy alabanza, y le doy majestad, y le doy señorío, y le doy gracias porque está conmigo. Y ahora en agradecimiento le sirvo. Ahora en agradecimiento voy y predico la palabra a los que no la tienen, a los que, bueno, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no es suficiente creer en Dios. Tú tienes que hacer tu decisión de seguir a Cristo. Tú tienes que sentirte quebrantado de que has desobedecido a Dios, y tú tienes que venir a Él y decirle: Señor, perdóname, límpiame, lávame, Señor Jesucristo, lávame de toda maldad con esa sangre que derramaste en la cruz por mí. ¿Sabes? Debemos de compartir. Tú dices, es que yo no soy maestro de la palabra, pero tienes un testimonio. Compártelo con aquellas personas que no saben de Cristo. Y número 10 y último, el avivamiento vendrá. Dios va a usar los dones del Espíritu Santo, pero este es el último avivamiento. Ya no va a haber otro. Si tú no te metes en el río de Dios, no vas a ser bendecido. Si tú no te metes a la oración, que se necesita tanto el día de hoy, ¿cómo quieres las bendiciones de Dios? Y hay gente que dice, dame, 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 pero ellos no dan nada. Dame, dame, dame. No, así no funciona Dios. Dios quiere que tú creas en sus promesas que vienen en su palabra. Y la palabra de Dios es un sí, es un amén. Y Dios quiere
totalmente transformarte. Quiero leerte y quiero encargarte de tarea que leas todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos, lee todo el libro de los Hechos, es una bendición. Dios te va a hablar cómo el Espíritu Santo avanzó el reino. Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8 dice, por medio del Espíritu, que está hablando del Espíritu Santo, a unos les concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Si crecimiento es, Dios quiere que crezcamos espiritualmente, y el crecimiento es como tener pies y piernas, y salvación, estar apasionado por Dios, y Dios busca gente con sed y hambre de crecer, de acercarse a Él. Vamos a hacer una oración en este momento. Recibe a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Padre amado, en este momento venimos delante de tu presencia. Señor, soy pecador, te necesito en mi vida. Te pido que entres a mi corazón, te pido que cambies mi vida. Ya no quiero ser como soy. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi maldad. En este momento creo que tú viniste a la tierra a buscarme y a salvarme. En este momento creo que esa sangre que derramaste en la cruz por mí me limpia y me lava de todo mi pecado. Señor, yo creo que resucitaste, que estás vivo, que estás sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por mí, y te doy gracias. Soy libre de todo mal. Me renuncio a toda obra de la oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús, hoy soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y sé que tú me has perdonado mi pasado, mi presente y mi futuro. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero regalarte un librito que se llama Tu Nueva Vida. Y es maravilloso. Y también quiero regalarte un curso que se llama La Jornada a la Libertad. Y ese curso de la Jornada a la Libertad es totalmente gratuito, con todo el corazón. Y si perdiste un ser querido, queremos regalarte el curso de tanatología a distancia. Estos cursos te van a bendecir, son a distancia. Así es que pide informes al 222-477-2660. Toma nota, 222-477-2660. Un fuerte abrazo, los amamos con todo el corazón. Si tienen peticiones de oración, aquí estamos. Oración todos los días a las 7 de la noche en Becky Hood, en Face Live. Y también tenemos devocional todos los días. Desde marzo estamos en esto con mucha bendición. El doctor Denzel Hood enseña todas las mañanas a las 7:30 de la mañana, devocional con el doctor Denzel Hood. Reciban un fuerte abrazo de todos los que colaboramos en Amigos de Fe y en Compañerismo Internacional. Por su atención, muchas gracias.